Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñanos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Hola queridos chicos, qué rápido está avanzando estos días, ya estamos miércoles 26 de mayo y el día de hoy seguimos meditando en la palabra de Dios en el capítulo 22 del primer libro de Crónicas. En este capítulo, como decíamos el día de ayer, va a terminar una sección que va a hablarnos referente al lugar donde Dios estableció que se construya su templo, el templo de Salomón, ¿verdad? Y habíamos mencionado el día de ayer que el versículo clave de esta sección, que corresponde a los capítulos 21 y 22, es el versículo 1, que es como el eje de una puerta, que la parte 21, ya lo hemos leído, mira hacia este versículo, y desde este versículo seguiremos en adelante desarrollando lo que será ahora la construcción del gran templo de Salomón. Definitivamente en el capítulo 22, si lo has podido leer, vas a ver cómo se presenta a Salomón, a que finalmente será quien construirá el templo. La construcción no va a comenzar hasta que el reino de David haya terminado y le ceda el lugar pues a Salomón. Y en este capítulo 22 vamos a ver dos aspectos en relación a la construcción de esta casa de Dios. Lo primero son los materiales para la casa y lo segundo, las instrucciones que David le da a Salomón y también a los jefes de Israel para la construcción de la casa. El enfoque de hoy día queremos mencionar y prestar atención que dentro de las instrucciones que David le da están palabras dirigidas a Salomón, a los jefes de Israel y en especial quisiéramos mirar pues que las cosas que le dice a Salomón. La tarea de construir el templo de Dios era titánica. Era imposible de hacerlo en sus propias fuerzas. Salomón no iba a poder hacerlo si es que no tenía definitivamente su corazón sometido a la voluntad de Dios. David ya había experimentado hacer las cosas bien motivado, con muy buenas intenciones, pero de la manera incorrecta. Si recordamos solamente hace unos días, estuvimos viendo cómo David quiere traer el arca de Dios con muy buenas intenciones, pero de la manera incorrecta. Ahora le toca el turno a Salomón. Le toca el turno a Salomón de aprender esta verdad. Pero David se asegura de que su hijo escuche su consejo. Qué importante aquí David como su padre, como un buen padre, que va a aconsejar a su hijo Salomón para una tarea tan importante, para un proyecto tan imposible de hacer en sus propias fuerzas. Pensemos en Salomón, totalmente emocionado quizá por todo lo que iba a hacer, iba a ser el rey de Israel, tenía los recursos de la gran sabiduría que Dios le iba a dar, y no solamente eso, tenía los recursos materiales increíblemente cuantiosos para levantar el templo de Dios. Por eso que en medio de esa juventud, en medio de toda esa capacidad y de todos esos recursos, David tiene que orientarlo. Miremos cómo le orienta y prestemos atención a esta sección del versículo 11 en adelante. Será lo que el Señor nos guíe a meditar el día de hoy. Dice el versículo 11 del capítulo 22. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo, para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Lo primero que le aconseja David a Salomón es que el Señor sea contigo para que prosperes y edifique la casa del Señor. David sabía que Salomón no podía hacer esto si es que el Señor no estaba con él. Presta mucha atención, Salomón. El Señor tiene que estar contigo. El Señor sea contigo. La presencia de Dios tiene que estar
en lo que Salomón iba a hacer. En otras palabras, Salomón tenía que hacer solamente lo que Dios mandaba. Solamente así la presencia de Dios iba a estar ahí, respaldando su obra, respaldando la obra de sus manos, porque la obra de sus manos era lo que Dios quería que él hiciera, edificar la casa del Señor. Interesante, la presencia de Dios como punto inicial del consejo de David para su hijo. Pero no se queda ahí el consejo. Le dice en el versículo 12, que el Señor te dé prudencia y entendimiento. Dos elementos también importantes antes de comenzar tremenda tarea de construir el templo. Prudencia y entendimiento. Recuerden que Salomón iba a ser un gobernante con muchos recursos, un gobernante susceptible y débil como cualquier hombre a la avaricia, a la exaltación, a la fama, a la lujuria. Y él tenía no solamente que asegurarse de que la presencia de Dios esté con él, sino también de tener prudencia, de tener entendimiento. ¿Para qué? Para que guarde la ley del Señor tu Dios. Qué interesante. Por un lado, la presencia de Dios en todo lo que él va a hacer, y por otro lado, el guardar la ley del Señor, la obediencia. Dos cosas importantes que debemos rescatar el día de hoy en este consejo de David a su hijo Salomón. Y miren cómo sigue el versículo 13. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si sigue el consejo de David su padre, dice, entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. Claro que sí. ¿Cómo se va a atemorizar? ¿Cómo se va a poder acobardar si es que está haciendo la voluntad de Dios? Solamente cuando uno está seguro en la voluntad de Dios, uno puede decir a la otra persona, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente, porque estás haciendo lo que Dios quiere que haga. Mi pregunta para ti y para mí cada día es, ¿estamos en la voluntad de Dios para realmente esforzarnos y ser valientes en todo emprendimiento que hagamos? ¿O estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, o seguir nuestro camino, o agradar a dos señores? Nuestro corazón tiene que estar rendido a hacer la voluntad de Dios solamente, y su voluntad ya fue expuesta. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la razón de ser de todo creyente, queridos chicos. Hacer discípulos. Mientras que estoy estudiando, hacer discípulos. Mientras que estoy trabajando, hacer discípulos. Mientras que estoy sociabilizando, hacer discípulos. Mientras que me estoy distrayendo, hacer discípulos. El Señor nos ayude a ser discípulos el día de hoy. Señor amado, tu presencia en medio nuestro. Tú, Señor, tendrás planes para cada uno de nosotros, pero hay un plan al cual se sujeta todo plan personal, y tu plan soberano es hacer discípulos a todas las naciones. Por ello, Señor, que todo lo que queramos hacer, no solamente vengamos a ti primero a preguntarte si es lo que tú quieres, sino que nos aseguremos de que lo que queramos hacer sea y esté sujeto a tu plan primordial de hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, en este día a vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook. Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.